En la segunda parte de los esteroides anabólicos andrógenos, derivados de la testosterona, explicaremos algunos datos de su contenido, como recordatorio de la primera parte, pero con explicación más amplia de sus adversidades de los CAA en sobredosis, que ocurre en ocasiones en usuarios transexuales. Cuando lo combinan con la terapia de resignación de sexo, como son los ésteres de testosterona o Sostenon 250. Hola. Es un placer conocerte. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila y me dedico al estudio de la transexualidad desde el año 2010. Me especializo en psiquiatría somática y en enfermedades somáticas, y sigo investigando y evolucionando en el campo de la transexualidad hasta la fecha. A lo largo de mi trayectoria, he publicado más de 184 trabajos sobre el estudio de la transexualidad en páginas web, revistas universitarias y hospitales. Todos mis escritos cuentan con una extensa bibliografía y referencias de médicos de prestigio a nivel mundial. Mis presentaciones se caracterizan por su claridad y veracidad en cuanto a los tratamientos más adecuados, permitiendo que cualquier persona pueda comprender lo que implica la transexualidad y todos los aspectos relacionados con esta condición. Estoy comprometida a seguir contribuyendo al conocimiento y la sensibilización sobre la transexualidad, brindando información precisa y actualizada. Gracias por tu interés y apoyo. Importante. Los esteroides anabólicos androgénicos, EAA, palabra clave, han sido utilizados durante mucho tiempo por varones transexuales para promover características masculinas secundarias. Sin embargo, su uso conlleva riesgos significativos para la salud, especialmente en lo que respecta a los órganos vitales. La principal preocupación en relación con el uso de esteroides anabólicos androgénicos en varones transexuales es el daño hepático. Estos compuestos pueden causar problemas como peliosis hepática, una condición en la que se forman quistes llenos de sangre en el hígado, así como tumores hepáticos malignos. Estos efectos secundarios pueden ser graves e incluso potencialmente mortales. Los serios trastornos metabólicos observados, por el uso excesivo en varones transexuales y fisiculturistas masculinos y femeninos no transexuales, crea una serie de consecuencias metabólicas y orgánicas permanentes e irreversibles, con fallo orgánico sistémico fulminante y muerte, como se ha observado en la hipertrofia masiva muscular orgánica. Sin embargo, además del daño hepático, el uso de esteroides anabólicos androgénicos también se ha asociado con problemas cardiovasculares. Estos compuestos pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, debido a su impacto en los niveles de colesterol y la presión arterial alta. Otro órgano vital que puede resultar afectado por el uso de esteroides anabólicos androgénicos en varones transexuales es el riñón. Estos compuestos pueden provocar daño renal, lo que puede derivar en problemas graves como insuficiencia renal crónica irreversible. El uso de esteroides anabólicos androgénicos en varones transexuales conlleva riesgos significativos para la salud de los órganos vitales, como el hígado, el corazón, los riñones y otros. Es importante que aquellos que consideren usar estos compuestos comprendan los posibles riesgos y busquen orientación médica adecuada para minimizar cualquier daño potencial, con su uso a dosis adecuados y terapéuticas. Además explicaremos una serie de anabólicos de uso más común y otros de uso médico. Este informe examina los efectos perjudiciales de los esteroides anabólicos androgénicos y los andrógenos en la salud de los hombres transexuales, incluyendo el desarrollo de tumores hepáticos y otros problemas metabólicos, así como de otros órganos vitales. Los EAA más utilizados en México, de consumo oral, en ciclos y consumo en varones transexuales. Además, en esta segunda parte de los esteroides anabólicos androgénicos, derivados de la testosterona, profundizaremos en algunos aspectos clave de su contenido, con especial énfasis en las adversidades asociadas al uso excesivo de los EAA. Algo que lamentablemente ocurre en ocasiones en usuarios transexuales que combinan estos compuestos con la terapia de resignación de sexo, como es el caso de los ésteres de testosterona o Sostenon 250. Además, mencionaremos algunos anabólicos proteicos ampliamente utilizados, por su eficacia a dosis terapéuticas y mínimas para hombres transexuales, especialmente en México, tanto por vía oral como intramuscular, siendo esta última la opción más recomendada. Algunas palabras claves. EAA.
esteroides anabólicos androgénicos y anabólicos proteicos se interpretan por igual. Todos los CAA son derivados de la testosterona. Varón transexual, hombre transgénero, se interpreta por igual, corresponde a una mujer cromosomas XX, que consume andrógenos para su reasignación química de sexo. TCE, trastorno por consumo de esteroides. TAEA, trastorno adictivo a esteroides androgénicos. Peliosis hepática, quiste, S, en el hígado con contenido de sangre, cuando se revientan el usuario fallece, es muy observado en fisicoculturistas. Los varones transexuales a menudo recurren al uso de esteroides anabólicos androgénicos EAA y otros andrógenos para modificar su apariencia física y alcanzar características masculinas deseadas. Sin embargo, es crucial comprender los riesgos asociados con estas sustancias, especialmente en lo que respecta a la salud de órganos vitales como el hígado y su metabolismo. Los EAA presentan potencial hepatotóxico, lo que puede desencadenar la formación de tumores hepáticos, cáncer o quistes hemorrágicos en varones transexuales. Estudios comparativos sugieren que los hombres transgénero tienen un mayor riesgo de daño hepático en comparación con la población general debido al uso prolongado y no regulado de EAA. El abuso de EAA y andrógenos puede provocar desequilibrios en el metabolismo de los lípidos y glucosa, aumentando el riesgo a enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además del hígado, se ha evidenciado que los CAA afectan negativamente a otros órganos vitales como el riñón, corazón y sistema endocrino en hombres transgénero. Es imperativo concienciar a la comunidad médica y a los varones transexuales sobre los riesgos potenciales que conlleva el uso de esteroides anabólicos androgénicos en sobredosis o por amontonamiento en combinación con otros androgénicos en la salud de órganos vitales. El metabolismo es un proceso fundamental en la vida de los seres vivos, caracterizado por dos fases esenciales, el anabolismo y el catabolismo. Estas etapas son clave para el funcionamiento celular y la homeostasis de los organismos. Por un lado, el anabolismo se distingue por ser la fase en la que tienen lugar reacciones químicas con el propósito de sintetizar materia. En esta etapa, se acumula energía y se producen sustancias necesarias para el crecimiento y mantenimiento de las estructuras orgánicas. Es un proceso de construcción y almacenamiento de componentes celulares indispensables para la vitalidad de los organismos. También se le conoce como una etapa constructiva de tejido, para el buen funcionamiento de toda una economía muscular, orgánica y estructural. En esta etapa anabólica es donde participa los EAA. Por otro lado, el catabolismo representa la fase opuesta, dedicada a la descomposición de sustancias complejas. A través del catabolismo, se libera la energía necesaria para el trabajo celular y se generan moléculas simples esenciales que servirán de base para el anabolismo. Es un proceso de degradación y obtención de energía crucial para el sostén de la actividad celular. Tanto el anabolismo como el catabolismo son pilares fundamentales en el metabolismo de los seres vivos. La coordinación precisa de estas dos fases permite el equilibrio bioquímico necesario para mantener la función celular adecuada y promover la salud y el desarrollo de los organismos vivientes. Al anabolismo y catabolismo lo explicaremos de otra manera, para su relación con los bioelementos más importantes que debe tomar en cuenta el varón transexual, para sus requerimientos en el proceso de reasignación de sexo y construcción de masa muscular. El metabolismo consta de dos fases importantes, el anabolismo y el catabolismo, como se ha mencionado. El anabolismo es la fase más importante, donde se llevan a cabo reacciones químicas para sintetizar materia, acumular energía y producir sustancias para el crecimiento y conservación de las estructuras orgánicas. El catabolismo, por otro lado, implica la descomposición de sustancias complejas para proporcionar a las células la energía necesaria para su trabajo y moléculas simples indispensables para el anabolismo. Los bioelementos primarios, como grasas, proteínas e hidratos de carbono, y los secundarios, como calcio, fósforo, potasio y sodio, constituyen los bioelementos necesarios para el buen funcionamiento del metabolismo, que está ligado a las hormonas y las glándulas endocrinas, como la tiroides. Cuando se altera el metabolismo, especialmente la fase anabólica, pueden ocurrir trastornos y efectos adversos, como los observados con el uso de esteroides anabólicos o andrógenos,
como es el crecimiento muscular en parte y la otra parte por el estímulo del ejercicio de fuerza, pero como se menciona. Efectos adversos también de crecimiento de tumores hepáticos, crecimiento del corazón, que también es músculo estriado, al igual que el músculo esquelético. Y otras eventualidades que van de la mano. El proceso de transición para varones transgénero, nacidos biológicamente como mujeres, implica el uso de andrógenos o testosterona como parte fundamental. Sin embargo, en ciertos casos, se recurre al uso combinado ocasional de anabólicos androgénicos para satisfacer necesidades específicas derivadas de situaciones como la pérdida significativa de masa muscular o deficiencias nutricionales, especialmente de proteínas. El uso de anabólicos androgénicos, si bien puede ser beneficioso en determinadas circunstancias, debe ser considerado como una herramienta terapéutica complementaria dentro de un enfoque global de atención médica y acompañamiento psicosocial. Sin embargo, la proteína se hace necesaria para mantener la estructura plástica del cuerpo humano y la síntesis de sustancias, hormonas, enzimas y una gran cantidad de beneficios que permiten un estado de salud. Pero esta proteína debe cumplir con una exigencia de cadenas de aminoácidos necesarios y completa, indispensables en combinación con vitaminas y minerales, así como un estado orgánico completo, libre de alteraciones, desórdenes o de daño, sobre todo en el hígado y riñón. Los esteroides anabólicos androgénicos, también conocidos como EAA, son sustancias que, cuando se consumen en dosis excesivas y por tiempo prolongado, pueden afectar gravemente los órganos vitales del cuerpo. En el caso de individuos que han desarrollado un trastorno adictivo a estos esteroides, el daño orgánico puede ser considerado irreversible. Uno de los órganos más afectados por el consumo de EAA es el corazón. El uso prolongado de estos esteroides puede provocar hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo que a su vez puede dar lugar a un crecimiento global concéntrico y excéntrico del corazón. Este daño puede ser grave e irreversible, aumentando el riesgo de problemas cardíacos y, en casos extremos, provocar la muerte súbita por fallo orgánico fulminante. Además del corazón, el hígado también sufre las consecuencias del abuso de EAA. El contenido abdominal, que incluye vasos, arterias y linfáticos, se ve afectado por el daño a este órgano vital. En etapas avanzadas de deterioro, el fallo orgánico puede ser fulminante, lo que pone en peligro la vida del individuo. Por otro lado, los riñones y el mesenterio también son órganos que pueden resultar afectados por el consumo de anabólicos proteicos en dosis excesivas y por tiempo prolongado. El desarrollo de un síndrome orgánico de daño irreversible puede impactar negativamente en la salud de los individuos que han caído en la adicción a estos esteroides. En conclusión, el consumo abusivo de EAA puede ocasionar un síndrome orgánico de daño irreversible en diferentes órganos vitales del cuerpo, poniendo en riesgo la vida de aquellos que han desarrollado una adicción a estas sustancias. El decanoato de nandrolona, en su presentación como Ducadurabolin de 50 mg por 1 ml, aplicación intramuscular, es uno de los EAA más utilizado en México y en otros países, que, a las dosis recomendadas, se considera uno de los anabólicos que más se ha indicado en deportistas de velocidad y fuerza, fisicoculturistas. Levantadores de pesas y algunos deportes, como el fútbol y otros, asimismo en combinación con esteres de la testosterona, que se indica en el proceso de reasignación de sexo en el varón transexual. Indicado únicamente en algunos casos dependiendo de sus exigencias corporales. Pero el sobreabuso de nandrolona, sea con dosis altas o dosis bajas pero frecuentes, también se observa en varones transexuales un comportamiento agresivo e incluso paranoia y en casos extremos autodaño o suicidio e incluso alucinaciones que comprometen a su persona y resto de su entorno. Además de la elevación de enzimas hepáticas, el abuso de esteroides también se ha observado en el varón transexual, un síndrome colestásico agudo, con obstrucción del flujo biliar y acumulación de bilirrubina en el organismo. Color amarillo de la piel o ictericia, de forma frecuente, pero con la suspensión temporal y el manejo adecuado, es reversible, y más tarde la reindicación a dosis mínimas o la suspensión definitiva. En ocasiones y en algunos casos, de continuar con esta línea de tratamiento con EAA, la peliosis hepática o quistes de sangre en el hígado es observado. Sin embargo,
el uso crónico y prolongado de esteroides anabólicos puede causar un grave daño al hígado, como la formación de adenomas y quistes sanguíneos como se ha mencionado. Estos problemas a menudo no presentan síntomas en etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprano. Ya que los exámenes de función hepática podrían estar dentro de la normalidad, de ahí se hace necesario otros estudios de imágenes, que, además los estudios han demostrado que el consumo de esteroides anabólicos, independientemente de su actividad selectiva, se considera un factor precancerígeno. Se ha observado un aumento en la incidencia de cánceres hepáticos como el colangiocarcinoma, el angiosarcoma y otros en usuarios a largo plazo. Es por eso que los anabólicos androgénicos son los responsables de un crecimiento celular desregulado. El mecanismo de daño hepático por esteroides se debe a un crecimiento exagerado y desproporcionado de los hepatocitos, células del hígado, que compromete la estructura vascular y provoca colestasis severa. Esto puede llevar a la formación de tumores primarios y hígado graso. El hígado es el órgano central de la acción de los anabólicos y causantes del mal funcionamiento hepático, alteraciones metabólicas severas, adenomas en un 60%, colangiosarcoma 30%, hepatitis fulminante 60%, peliosis hepática 80%, angiosarcoma de hígado 30%, hígado graso 75% y más. Se proporciona por igual la bibliografía. Esta imagen es muy demostrativa del porcentaje causa de muerte o asociadas a fallo orgánico. Consumo en sobredosis CAA. Los esteroides más utilizados en México incluyen el danazol, la fluoximesterona, el más hepatotóxico, la metiltestosterona, la nandrolona, el más utilizado, la noretandrolona, la oxandrolona, la oximetolona, el más potente, y el estanosolol. También se utilizan el cipionato, el enantato y el propionato de testosterona, aunque muchos de estos esteroides se compran por internet debido a que su venta está prohibida en México, aunque su uso no está sancionado. Esta gráfica muestra una clasificación de los esteroides anabólicos por grupos, pero existen otras. Esta clasificación es en 3 grandes grupos, e incluye las de uso veterinario, pero infinidad de fisicoculturistas y varones transexual que practican el fitness con pesas. Han ocurrido estas estrategias de inyectables de uso exclusivo veterinario en su cuerpo, pero también un alto porcentaje se han ocasionado hepatitis fulminante y peliosis hepática. Se tienen casos en mujeres fisiculturistas, que han fallecido, después de la administración de estos anabólicos, debido a su impureza o vehículos, que solo pueden metabolizar algunos animales, como los cerdos, las vacas y los caballos. Solo mencionaremos algunos CAA en esta segunda parte de los esteroides más utilizados en México incluyen el danazol, la fluoximesterona, el más hepatotóxico, la metiltestosterona, la nandrolona, el más utilizado, la noretandrolona, la oxandrolona, la oximetolona, el más potente, y el estanosolol. También se utilizan el cipionato, el enantato y el propionato de testosterona, aunque muchos de estos esteroides se compran por internet debido a que su venta está prohibida en México, aunque su uso no está sancionado. Pensar que la oximetolona en los años 70 se usó indiscriminadamente en pediatría, con respuesta de cierre prematuro de metáfisis ósea o cartílago de crecimiento, desarrollo muscular vigoréxico, talla baja, etc. Actualmente en desuso. Varios de estos esteroides por sobredosis por amontonamiento y consumo por tiempo prolongado, como la metiltestosterona, la noretandrolona, la fluoximesterona y la oximetolona, se han asociado a problemas hepáticos graves, como ictericia, insuficiencia hepática, carcinoma hepatocelular, peliosis hepática y otros tipos de cáncer de hígado.
Estos efectos adversos se han reportado principalmente en fisicoculturistas y en hombres transexuales que los utilizan para lograr el cambio de sexo. Recordemos una vez más que los CAA en varones transexuales solo se indican por corto tiempo. Lo repetiremos una y otra vez, todos los esteroides androgénicos o anabólicos en sobredosis y por tiempo prolongado en asociación presentan riesgos similares, como respuesta prometida de mayor masa muscular y ósea, pero también efectos secundarios como retención de líquidos, elevación de colesterol y daño hepático renal y cardiovascular, riesgo de infarto y trombosis. Estos efectos dependen de la susceptibilidad y metabolismo de cada usuario. Los resultados obtenidos en el proceso de reasignación sexual, únicamente con los esteres de testosterona por vía intramuscular, son similares en cuanto a la masculización y un biotipo muscular voluminoso, es decir, son similares entre sí, así lo demuestran los estudios y se proporciona la bibliografía al final de esta presentación. Observaciones y referencias bibliográficas. Es importante destacar que gran parte de las referencias y datos bibliográficos proporcionados en esta revisión eran anteriormente de acceso exclusivo para médicos bajo suscripción, y no estaban disponibles para el público en general. Muchos de estos artículos fueron publicados originalmente en revistas médicas de países asiáticos, antes de ser retomados por publicaciones anglosajonas. Con el auge de Internet y la apertura de algunas asociaciones médicas, así como la participación de médicos jóvenes, se ha logrado una mayor difusión de esta información. Sin embargo, aún existen revistas que mantienen sus contenidos bajo suscripción, ofreciendo únicamente resúmenes en línea y vendiendo los artículos completos en formato PDF a precios elevados, entre $35 y $50 por artículo. Esto ha sido considerado por algunos como un delito financiero en México. Esta publicación y los medicamentos hormonales y no hormonales mencionados son solo de información educativa y están respaldados por artículos médicos serios, es decir, bibliografía real que puede revisarse en Internet para obtener más información y entendimiento. El uso de anabólicos considerados como proteicos debe ser indicado únicamente por el médico tratante y bajo su responsabilidad, ya que el uso prolongado de testosterona en varones transexuales está condicionando carcinoma hepático y peliosis hepática, sin excluir los adenomas hepáticos. Así como severo daño de crecimiento de las paredes del corazón permanente e irreversible, aunque los hormonales sean suspendidos, el daño ya está hecho. El desarrollo de un síndrome orgánico de daño irreversible puede impactar negativamente en la salud de los individuos que han caído en la adicción a estos esteroides. En conclusión, el consumo abusivo de EAA puede ocasionar un síndrome orgánico de daño irreversible en diferentes órganos vitales del cuerpo, poniendo en riesgo la vida de aquellos que han desarrollado una adicción a estas sustancias. Advertimos para que el varón transexual lo tome en cuenta, si consume en exceso los CAA por tiempo prolongado, que es necesario realizar estudios de resonancia magnética del área hepática, ya que las pruebas funcionales hepáticas y otras de laboratorio no confirman ni excluyen el daño hepático en su etapa inicial o intermedia de cualquiera de los hechos o sucesos mencionados, si lo detecta, está en la etapa final o en riesgo su vida. En la tercera y última parte de esta serie, abordaremos detalladamente algunas dosis de los derivados de la testosterona o EAA, ciclos y consumos recomendados para los hombres transexuales que optan por este tipo de terapias, tanto aquellos que realizan ejercicio como los que no. Además, ofreceremos información detallada sobre los andrógenos por vía oral, especificando los ciclos y consumos adecuados para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud. Ya para terminar. El contenido de esta obra y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Mireille Pérez Brambila, responsable y autora, el cual se ofrece para su vista, educación, información y principalmente orientación sobre todo lo relacionado con la transexualidad. Para ampliar su información, acceda a páginas web, donde hay diferentes y múltiples publicaciones sobre un mismo tema, algunas del autor y otras que han sido publicadas sin autorización o permiso del autor, anteponiendo un nombre falso de autor, con fines de lucro. Esta presentación solo contiene imágenes, gráficos y videos, así como temas musicales gratuitos y libres de derechos de autor, proporcionados gratuitamente por Pixabay y Freepik, para su presentación en YouTube, sin ninguna violación. Las demás imágenes o gráficos son originales,
con sus datos estadísticos elaborados y proporcionados por el Dr. Manuel Pérez Brambila. Todas mis presentaciones no contienen imágenes ni fragmentos de video o música con derechos de autor. El nombre del autor y la página donde se descargó libremente, el nombre del autor se coloca en la presentación.